Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Qué maravilla que nos podemos encontrar en este momento en la presencia del Señor y adorando al Señor. Quiero hoy compartir con ustedes algunos pensamientos sobre un tema que juzgo que es interesante y es muy importante para cada uno de nosotros, y es justamente sobre los pensamientos. Quiero compartir algunos pensamientos sobre los pensamientos. Quisiera más bien que sea como una charla, porque sabe que los pensamientos son la clave para alcanzar cosas mejores. Nuestros pensamientos, lo que permitimos que ingrese a nuestra vida, a nuestra vida mental, a nuestra forma de pensar, aquello que modela nuestros pensamientos. ¿Sabe usted que la palabra del Señor, la Biblia, nos habla mucho acerca de los pensamientos? No es posible en este momento abarcar absolutamente todo lo que dice la palabra del Señor. Solamente haremos un raconto, un pensamiento o una reflexión tomando algunos puntos claves de la palabra del Señor, y como un buen amigo diría, podríamos hacerlo abuelo de pájaro, porque interiorizar en este tema nos llevaría evidentemente bastante tiempo más, varias horas. Así es que le invito a abrir su Biblia, si es que la tiene allí, en Proverbios capítulo 23, versículos 6 en adelante. Este proverbio es un proverbio muy interesante. Capítulo 23, versículo 6 en adelante. Si usted lo tiene allí en la Biblia en papel o lo tiene en su dispositivo celular o en su tablet, en fin, búsquelo, y si no, tome nota y luego lo lee. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Es un consejo, es una norma de vida, pero que de allí surge esta meditación, de allí surge nuestra charla de hoy. No comas, dice el proverbista, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Interesante. Un consejo que da el sabio y que nos da a nosotros. Me interesa la parte de este pasaje, de este versículo que habla sobre los pensamientos. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La versión de la Biblia de las Américas dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Este proverbio hace mención de lo peligroso que es juntarse con personas que no son genuinas. Aparentan ser algo, pero son lo contrario, y que buscan nuestra compañía, buscan nuestra cercanía por una cuestión de mezquinos intereses personales. En algunas versiones, esta figura, el acompañarse con estas figuras, porque aquí dice esta palabra, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, vomitarás lo que comiste. Tiene que ver algo así que es como un pelo en la garganta, cuando nos hace toser y bueno, llega a un momento en que por allí hasta se vomita o llega a producir vómitos, ¿no? Quiero centrarme en la expresión sobre todo, más que en el resto del pasaje, sobre todo en la expresión cuál es su pensamiento en él, tal es él. De acuerdo a cómo él piensa, así es él. Y creo que así como piensa el sabio, así es el sabio. Así como piensa el necio, así es el necio. Así como piensa el avaro, como dice aquí esta palabra, este proverbio, así es él. Y creo que lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que
lo que nosotros permitimos que ingrese a nuestra mente va a ser lo que modele nuestra vida y nuestra conducta. ¿Cuán poderosos son nuestros pensamientos? Nos preguntamos, ¿son poderosos? ¿No son poderosos? ¿Tienen ellos, los pensamientos, la capacidad de modelar, por así decir, nuestra conducta y nuestro destino? Es relevante, esto es importante que filtremos de alguna manera lo que ingresa aquí a nuestra mente y la entretiene. Esto es aquello en lo cual nosotros pasamos, si no todo, la mayor parte del tiempo pensando. Es decir, aquello que permitimos que nos inunde y que produce en nosotros el pensamiento y demás. ¿En qué estamos ocupando? ¿En qué pensamientos ocupamos nuestro tiempo? El pensamiento es la capacidad que tenemos los seres humanos de formar ideas y representaciones en nuestra mente. Y no solamente de formar ideas y representaciones, sino también de relacionarlas a las ideas con las representaciones. Es muy complejo, pero se lo define también como las ideas formadas por la mente. Es la actividad y la creación de la mente, los pensamientos. El pensamiento comprende todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto, o también las actividades, o también las abstracciones, de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado, es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos. Nosotros pensamos en algo. Yo pienso cómo me gustaría que fuese mi casa. Y pienso un porche en la parte del frente, una puerta de madera de ingreso, de roble, y allí todo con ladrillos a la vista y un jardín precioso. Nos extendemos por medio del pensamiento. Se está formando la imagen en nuestra mente y es muy probable que luego se transforme en una realidad. Por el pensamiento es que nosotros desarrollamos nuestras ideas acerca del entorno. Yo pienso que el entorno es agresivo, yo pienso que el entorno es peligroso, yo pienso que el entorno es destructivo, yo pienso que el entorno es favorable. Pues bien, de acuerdo a cómo piense que es el entorno, es como voy a encarar dicho entorno. De los demás también o de nosotros mismos. A veces pensamos de nosotros mismos, cosa que no somos, y esto nos lleva justamente a un estado de frustración. Los pensamientos son definidos también como la capacidad de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla. O sea, sin realizar la conducta, nosotros podemos pensar las consecuencias que va a tener. Por ejemplo, se nos presenta un exquisito plato y yo sé que si como más de una porción de ese alimento, voy a tener un fuerte ataque al hígado. Yo estoy anticipando en mi pensamiento, estoy anticipando la consecuencia de lo que va a suceder si ingiero demasiado de ese alimento con mi organismo. Esto tiene que ver con los pensamientos. Ahora, todo esto que les he hablado está extraído de una página que se llama psiquiatria.com. Usted puede averiguarlo y puede quizás profundizar muchísimo más. Necesitamos la ayuda de algún profesional que nos explique, que nos ayude en esto. Ahora, por lo poco que hemos visto, es evidente la importancia que tiene la formación o que nos formemos pensamientos correctos.
porque existe una íntima relación entre nuestra esencia, nuestro corazón, es decir, nuestros sentimientos, nuestro carácter, esto es decir, lo que somos, el pensamiento y la acción. Está todo relacionado en nosotros. Ahora, hay pensamientos que no son sanos y que no son productivos y que por el contrario nos destruyen. Ahora, ¿dónde se originan estos pensamientos destructivos? ¿Dónde tienen su origen? La palabra de Dios, la Biblia, es la regla infalible de fe y de conducta. Y ella nos orienta, nos ayuda, nos hace conocernos un poquitito más a cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 18, versículo 12, nos revela la relación que hay entre los pensamientos, el carácter, el corazón y las acciones. Jeremías 18, 12 dice, haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Fíjese, malvado corazón, pensamientos y haremos. La raíz de las acciones incorrectas y destructivas no está en los pensamientos, sino que está en el corazón. Porque los pensamientos llevados a la práctica surgen, en los pensamientos negativos, surgen de un malvado corazón. Y es de aquí que la palabra del Señor nos enseña, la Biblia nos enseña que el mal está arraigado dentro de nuestro corazón. Nosotros nacemos siendo pecadores. La Biblia dice que de modo que todos estamos perdidos y estamos bajo condenación. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos siendo malos. Nuestro corazón nace ya dañado por el pecado, que lo tenemos por herencia desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Por consiguiente, no puede haber pensamientos correctos y buenos que nos lleven a una bienestar de vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos remediar el origen de estos pensamientos destructivos? ¿Cómo podemos cambiarlos? Porque si asumimos de que nacemos siendo pecadores y que por lo tanto nuestros pensamientos vamos a llevar a la práctica nuestros pensamientos, ¿cómo puedo hacer para cambiar esto? ¿Cómo puedo hacer para sacar, para extraer, para extirpar esa raíz de maldad de mi vida para que en vez de producir pensamientos nocivos que lleven a prácticas perniciosas, produzcan pensamientos buenos, productivos, que lleven a una vida de bienestar y bendición? Mire, Hechos capítulo 8, versículo 22, se le dice a cierto personaje, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Qué interesante. Qué interesante, este hombre que era un mago, Elimas el mago, pretendió comprar los dones de Dios. Entonces, el escritor sagrado, el apóstol, le dice, arrepentite. Esto es incorrecto. Ahora, ¿cuál es la solución? El arrepentimiento. Hay posibilidad de perdón. Hay posibilidad de limpieza de todo pensamiento oscuro que esté albergado en nuestra mente. No estamos condenados. No podemos encerrarnos, y este es un pensamiento realmente destructivo, pensar de que si nacemos siendo pecadores y si nuestros pensamientos por consiguiente son destructivos, y pensar de que por esta razón no vamos a poder salir de ese círculo vicioso, es un pensamiento negativo. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice?
¿Qué es lo que Dios nos está aconsejando? Es arrepentirnos. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, porque tu pecado va a ser perdonado, el pensamiento maligno de tu corazón va a ser perdonado. La salida para pensamientos nocivos es el arrepentimiento. La salida es el acercarse a Dios en búsqueda de perdón y de sanidad. El Señor Jesucristo dijo, vengan a mí, que yo no les voy a echar fuera. Arrepentíos y viviréis, dice la palabra del Señor. Ahora, cuando ha ganado nuestra mente y nuestro corazón pensamientos de desazón, pensamientos de odio, pensamientos de autodestrucción, hemos de correr al Señor porque Él quiere librarnos de toda esta cuestión. Ahora, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos restaura nuestra mente, restaura nuestro corazón, limpia nuestro corazón y estamos en la posibilidad de producir de alguna manera pensamientos correctos que nos lleven a realizarnos y que nos lleven a alcanzar estas cosas mejores que Dios tiene para nosotros, invariablemente que puede haber un regreso, puede haber un rebote de pensamientos negativos o destructivos, vamos a llamarlos de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo que puede producir que yo me olvide de lo que Dios hizo por mí y que comience a pensar otra vez como lo hacía anteriormente? Isaías 57:11, la palabra del Señor nos dice, ¿y de quién te asustaste y tuviste miedo que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que sucedió? ¿De quién nos asustamos que comenzamos a pensar nuevamente como lo hacíamos antes de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Las circunstancias negativas pueden desviar nuestros pensamientos del único que es nuestra fortaleza en medio de la angustia. Pueden desviar nuestra mente de las verdades divinas y van a tratar de hacerlo. Y si lo producen, si lo logran, nos llevarán a la derrota. Las circunstancias pueden asustarnos, de por sí asustan, producen pánico, desvían la atención. Es muy probable que usted, habiendo conocido a Dios en algún momento y le ha sucedido alguna situación compleja, no pensó primero en lo que dice la Biblia sobre cómo enfrentar las situaciones complejas. El primer pensamiento que vino a su mente no fue de que Dios está con usted y le va a ayudar a salir de esta situación, sino que quizás el primer pensamiento que le vino es, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahora, ¿cómo voy a salir adelante? Y se nos diluye esa fe que teníamos. Y ahí viene el pasaje de la Escritura. Isaías viene y nos dice, ¿de quién te asustaste? ¿Has perdido la fe o has faltado a la fe? Y no te acordaste de mí, ni tampoco te vino al corazón. ¿Cómo no lo pensé antes? ¿Cómo no pensé antes de que tengo un Dios todopoderoso? ¿Cómo no traje a mi recuerdo de que Dios ha prometido que está conmigo todos los días y hasta el fin del mundo? ¿Cómo no puse en práctica la palabra del Señor que dice que Él va a pelear mis batallas? Solamente tengo que confiar en Él cuando nada puedo hacer. En vez de caer en la desesperación, en el enojo, en la angustia. ¿Se da cuenta? Estos son nuestros pensamientos, aquello que batalla contra nuestros pensamientos. Y es interesante porque cuando llegan las situaciones conflictivas y ni siquiera nos acordamos del Señor y de su poder, centramos toda nuestra atención en las circunstancias y dejamos de ver lo glorioso que es nuestro Señor. Quien fuera después el rey David, cuando fue al campo de batalla y que el pueblo de Dios estaba siendo asustado por Goliat, el gigante. Él lo vio al gigante, pero más allá vio al Dios todopoderoso que estaba con él
y que iba a pelear sus batallas. Él llegó a decirle al gigante, vos venís a mí con espada, con jabalina, con lanza, con un armamento del primer mundo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no se había olvidado de quién era. Su pensamiento y su atención no estaba en las circunstancias, estaba viendo las circunstancias. No era ciego, estaba viendo las circunstancias, pero su atención estaba en el Dios Todopoderoso que estaba sobre él, que le capacitaba para enfrentar y para vencer la situación negativa. Debemos saber, usted y yo tenemos que saber, que va a venir un ataque para quitarnos los verdaderos y productivos pensamientos. Ahora, no tenemos que tener miedo, sino que tenemos que estar atentos, ver de dónde viene el ataque que quiere sacarnos estos pensamientos. Ahora, un punto aparte aquí tiene que ver, una expresión un poco al margen, tiene que ver con los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa sobre nosotros? Amós capítulo 4, versículo 13, dice, porque he aquí el que forma los mares y crea el viento, Dios, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Acá dice algo muy interesante. Dice que Dios anuncia al hombre sus pensamientos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Recién hablábamos de aquello que ataca y que trata de sacarnos del foco de lo que realmente hemos logrado con el Señor. Las circunstancias, los problemas, situaciones conflictivas. Y aquí dice algo, dice que Dios revela su pensamiento hacia nosotros. El pensamiento de Dios para ti y para mí no es de mal, sino de bien. No es de maldición, sino de bendición. No es de pérdida, sino de ganancia. El pensamiento de Dios es de que seamos bendecidos. San Juan, en la tercera carta que escribió, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios, que nosotros, tú y yo, seamos prosperados. Es su pensamiento. Dios revela a ti y a mí, nos revela lo que Él tiene pensado. A veces nos asustamos por la realidad que vivimos. Ahora Dios ya nos lo ha dicho en la palabra del Señor. Su pensamiento ha sido revelado para que tú y yo podamos tener un asidero y podamos estar prevenidos. Ahora, para ir finalizando ya esta nuestra charla, ¿cómo lograr un pensamiento sano? ¿Cómo lograr mantener pensamientos productivos, pensamientos de bendición y no de maldición, pensamientos de victoria y no de derrota? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjese que 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice algo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces hay argumentos en contra de Dios que se anidan en nuestra mente y que producen pensamientos de derrota, de desazón, de frustración, de amargura, de resentimiento, que no nos ayudan a alcanzar cosas mejores. Por el contrario, nos dejan postrados en el camino. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para evitar todo esto? Pues bien, tengo que cotejar mis pensamientos con el Espíritu de Cristo. Esto es, ¿cómo pensaría el Señor Jesús?
qué es lo que Jesús haría en determinada ocasión. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando yo escucho algo que quiere ingresar a mi mente y que puede dañar mi mente, tengo que cotejar esto que estoy escuchando, tengo que compararlo con las verdades divinas. Si no concuerda con las verdades divinas, si el pensamiento o la ideología que estoy recibiendo, que me están enseñando o que estoy escuchando, me dice que yo no puedo alcanzar cosas mejores, que yo nací solamente para estar allí en el llano y no crecer, que no puedo superarme, que no puedo tener una familia feliz, que debo ya dejar de luchar y entregarme a la vida, porque eso es lo que la vida quiere que yo haga. Pero si tomo este pensamiento que estoy recibiendo, esta filosofía que estoy recibiendo, y la comparo con la palabra de Dios, que me dice que todo aquel que viene a Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, al compararlo me doy cuenta que es un error. Entonces lo descarto, lo dejo de lado y me tomo de lo que dice la palabra del Señor. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, allí están los pensamientos verdaderos y genuinos que nos van a llevar a una vida de victoria y de bendición. Ahora, ¿cómo probar si un pensamiento es bueno o malo? La regla infalible, como venimos diciéndolo, es la palabra del Señor. Recuerda que los pensamientos modelan la conducta y de acuerdo a cómo sea nuestra conducta, va a ser nuestra calidad de vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Si usted dice, bueno, ¿cómo comparo los pensamientos? ¿Cuál es mi regla o cuál es mi parámetro para comparar este pensamiento que estoy teniendo? Si es positivo o si es negativo. Pues bien, aquí encontramos este parámetro. Y el parámetro lo encontramos en la palabra del Señor, lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en esta palabra revelada que es la verdad y que nos dice lo que realmente Dios quiere para nosotros, porque Él ha revelado su pensamiento para nosotros. Fíjese, si aquello que usted le llega a su mente, a su corazón, usted no sabe si es verdadero, no puede depositar su confianza ni puede pensar en ello. Dice, tenemos que pensar en aquello que es verdadero, en aquello que es honesto. Si no es honesto aquello que estás pensando, si te está inundando la mente pensamientos de mentira, de engaño, son pensamientos que no deben anidarse en el corazón. No deben anidarse en la mente, porque esto te va a llevar a la acción, y a una acción que te va a producir dolor, a una acción que te va a producir frustración. Si tú lo echas, la acción va a ser de bendición. En lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. Hemos de permitir que ingrese a nuestro corazón aquello que tiene virtud. De lo contrario, lo tenemos que dejar afuera. Así es como nuestro pensamiento debe estar llenándose de las cosas del Señor. Recordemos que como es nuestro pensamiento en nosotros, así somos nosotros. Para concluir, preguntémonos. Y te pregunto a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿qué permitís que inunde tu mente? ¿Qué es lo que está inundando tu mente? ¿Filosofías extrañas? ¿Está inundando tu mente ideologías incorrectas? ¿Están inundando tu mente películas fantasiosas? ¿Qué es lo que estás permitiendo que ingrese a tu mente? Recuerda, lo que ingresa a tu mente, si permites que se anide, va a desencadenar acciones que no son las correctas.
Nuestros pensamientos, tus pensamientos, son pensamientos de derrota, de frustración, de ira, de venganza, de odio, de resentimientos. ¿Qué es lo que está inundando tu mente? Piensa que estas situaciones son las que te impiden alcanzar cosas mejores. Es el momento de cambiarlo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Y esto no es algo que Dios va a hacer, porque Dios nos dio la herramienta, Dios nos dio la Biblia, Dios nos dio la palabra, nos dio su palabra para que nosotros nos fijemos en Él. Esto tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con una actitud nuestra con respecto a los pensamientos que no son correctos y que no nos llevan a alcanzar cosas mejores. Entonces es el momento de cambiarlos. Es el momento de hacer una renovación completa de estos pensamientos y por supuesto que nuestra vida cambiará. En primer lugar, hemos de pedirle perdón al Señor por permitir que los pensamientos de derrota, de ira, de venganza, de odio, de resentimiento, de mentira, de engaño, ingresen a nuestro corazón, porque ellos han desembocado en conductas erráticas y destructivas. Pedirle perdón, arrepiéntete y vas a encontrar el perdón, le dijo el apóstol a este mago pecador. El arrepentimiento nos abre la puerta y nos abre el corazón de Dios para recibir el perdón y la restauración completa. Pongamos en práctica también el consejo divino para cuidar nuestra mente. No permitas que pensamientos ajenos a la palabra del Señor, de derrota, de angustia y de frustración, ingresen y tomen posesión de tu mente. Quítalos. ¿Cómo vas a quitarlos? No se van así porque sí nomás. Debes darle en primer lugar la espalda y en segundo lugar debes llenar tu mente y tu corazón de la sagrada palabra del Señor. Comienza leyendo el libro de Proverbios, sigue por los evangelios, sigue por las cartas paulinas, que es lo que el apóstol Pablo le enseñó a los hermanos y a las hermanas, sigue por los salmos, introdúcete en la palabra de Dios, memorízala y vas a tener una fuente de buenos pensamientos y conductas que te van a llevar a cosas mejores. Oramos al Señor. Cierra tus ojos allí donde te encuentras y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos estás hablando en este momento sobre aquellas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, Señor, para ir en pos de cosas mejores. Señor, hoy hemos descubierto que los pensamientos son muy importantes. Hemos descubierto, Señor, que nuestros pensamientos modelan nuestras conductas. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, podemos ver, Padre, que ya de por sí nosotros venimos con pensamientos erráticos, porque nuestro corazón está enfermo, porque nuestro corazón está apartado de ti. Y es por eso que ahora te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestro corazón con la sangre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón de toda maldad y que, Señor, purifiques también nuestra mente, purifiques nuestro entendimiento, Señor. Oh Padre, para que podamos pensar en aquello que es bueno, que es honesto, que es justo. Señor, aquello que es de buen nombre, aquello que es puro, aquello que nos va a llevar, Señor, a alcanzar cosas mejores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú ves que las circunstancias, Señor, pueden producir que nuestro primer pensamiento no seas tú ni tu palabra, sino otras cosas. Pero Padre, ahora hemos descubierto esta verdad. Señor, y te pedimos que nuestro primer pensamiento seas tú. Mi pensamiento eres tú, Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la paz. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, traemos nuestra mente, traemos nuestros pensamientos, Señor, a tu presencia. Purifícalos, Señor.
Purifícalos, Señor. Padre, el enemigo de nuestras almas trata de derrotar y de destruir nuestra vida, trayendo pensamientos de derrota, trayendo pensamientos de destrucción, trayendo pensamientos de desaliento. Pero Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra nos dice todo lo contrario. Tu palabra, Señor, nos está diciendo, nos está enseñando, Señor, que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Tu palabra nos dice, Señor, oh Dios, que estemos tranquilos porque tú pelearás por nosotros. Tu palabra nos dice, Señor, que tú estarás todos los días y hasta el fin del mundo. Tu palabra nos dice, Señor, oh Dios, oh Padre, que si estamos contigo, estamos agarrados de ti, Señor, oh Dios, ningún mal nos sobrevendrá. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rechazamos y reprendemos de la mente, Señor, oh Dios, de cada uno de aquellos que está compartiendo esta palabra, todo pensamiento negativo, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora, Señor, oh Dios, bendigo la vida de cada quien que está, Señor, oh Dios, compartiendo esta palabra. En el nombre de Jesús envío tu bendición, envío tu fortaleza, envío tu gracia. Espíritu Santo de Dios, forja en cada vida una nueva criatura, una nueva creación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, toda barrera, todo pensamiento contrario, Señor, huya de las mentes. Padre, tú no nos has creado. Tú, Señor, oh Dios, no has dado a Jesucristo por nosotros para que nosotros seamos unos derrotados, sino que lo has dado, Señor, para que seamos más que vencedores. Señor, gracias. Forja en cada uno de nosotros este pensamiento. Padre, gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Pon tu mano sobre tu cabeza y dile al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, rechazo todo pensamiento de destrucción. En el nombre de Jesús, Señor, limpia mi mente. Limpia mi mente, aclara mis pensamientos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahí hay una obra en tu vida. Ahora comienza el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Aleluya, comienzas a ver distinto. Comienzas a ver la solución al problema que estás teniendo. Dios está trayendo claridad a tu vida ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Malos pensamientos, malas acciones, malas conductas. He aquí, todas son hechas nuevas. El Señor nos da una nueva oportunidad. Amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro encuentro. Así que bueno, nos despedimos. Espero que esta palabra sea una bendición para tu vida, se hayan roto las cadenas, las ataduras, encuentres paz y liberación en el Señor. Si deseas conocer más de Dios, pues bien, comunícate con el número de teléfono que aparece en pantalla, escríbenos a nuestro correo electrónico y bueno, estate en contacto. ¿Quieres conocer más a Dios? Pues bien, acércate. Acércate a las reuniones presenciales también. Estamos esperándote. Queremos ayudarte. Este es el momento justo, preciso y adecuado para comenzar una nueva vida en Jesucristo. Tenemos formas de ayudarte para que conozcas más la palabra de Dios y para que tus pensamientos se vayan renovando día tras día. Dios te bendiga, muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.